Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a ver lo que son las propiedades de los límites. Entonces tenemos que sean los valores b y c dos números reales sea también n un entero positivo y sea la función f y g sean funciones que tienen límite cuando x tiende a c. Entonces tenemos que las propiedades van a ser, la primera es el múltiplo escalar. Entonces que límite cuando x tiende a un valor c de un escalar que multiplica la función f de x, eso va a ser igual a un escalar que multiplica al límite cuando x tiende a c de la función f de x. ¿Sí? Es lo mismo. Hallar el límite cuando x tiende a c de la multiplicación entre un escalar y la función, a su vez que hallar un valor escalar que multiplica al límite de x cuando tiende a c de la función. Veamos otro de nuestras propiedades de los límites. Tenemos la suma o diferencia. Entonces el límite cuando x tiende a c de f de x más o menos la función g de x, todo esto va a ser igual al límite cuando x tiende a c de la función f de x más o menos el límite cuando x tiende a c de g de x. ¿Sí? Es lo mismo hallar la suma o la resta de dos funciones y luego buscar el límite, o
lo mismo que sería hacer el límite cuando x tiende a c de la función f más el límite cuando x tiende a c de la función g. De igual forma para la resta. Vamos a hacerlo ahora para el producto. Entonces tenemos que el límite ¿qué cuenta? Yo también te amo, amor. Amor, yo estoy en una reunión. ¿Tu cuarto está muy increíble? Sí, está increíble. Sí. Desde la primera vez estaba muy increíble. Sí. Hola. Muchachos, me confirman que estamos compartiendo pantalla. ¿Sí? Sí, señor. Ok, gracias. Que tuve una invasión aquí en el cuarto. Se metió un niño. No sé si lo escucharon. Bueno, vamos con la propiedad del producto. Tenemos límite cuando x tiende a c de una función f que multiplica a una función g. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a c de la función f de x que multiplica al límite cuando x tiende a c de la función g de x. Entonces es lo mismo hacer una multiplicación de dos funciones y hallar su límite cuando x tiende a c. Eso es igual a hallar de manera separada los límites de la función f y de manera separada el límite de la función g y luego multiplicarlos. Veamos ahora la propiedad del producto. Profe, ¿me deja por favor ver un momentico la propiedad del producto? Ya, profe, muchas gracias. Ok. Listo, entonces seguimos. Vamos con la propiedad del cociente.
Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a c de una función f que dividida por una función x, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a c de la función f de x sobre el límite cuando x tiende a c de la función g de x. Teniendo en cuenta que g de x va a ser diferente de 0. Si no, sería una indeterminación. Vamos con otra propiedad. Esta es la de la potenciación. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a c de f de x elevado a la n va a ser igual al límite cuando x tiende a c de f de x, todo esto elevado a la n. Si una función que tiene un exponente, es lo mismo hallar el límite para toda esa función con el exponente a hallarlo cuando hallamos el límite de esa función y luego lo elevamos a ese exponente. Eso es lo que nos quiere decir esta propiedad. Vamos a ver ahora lo que son unos límites básicos. Entonces, dentro de nuestros límites básicos, vamos a tener tenemos límite cuando x tiende a c de b va a ser igual a b. Quiere decir que cualquier número, el límite de cualquier, cuando x tiende a c de cualquier número va a ser el mismo número. Entonces, un ejemplo sería que el límite cuando x tiende a 0 de 3, esto va a ser igual a 3. ¿Sí? Sin importar cuál va a ser la tendencia del límite, nuestro valor va a ser el mismo que tenemos ahí hallando. Es decir, el límite de una constante es la misma constante. B es una constante. Vamos a ver ahora cuando es una variable. Entonces, el límite cuando x tiende a c de una variable x va a ser igual
a C. Es decir, Espere. Creo que usted está hablando. sí, lo que pasa es que se Mm. interrumpió, se metió otra conversación ahí, algo privada, entonces. Ah, bueno. Entonces, cuando es una variable, tenemos que el límite, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2 de x, entonces va a ser igual a 2. Era lo que hacíamos la semana pasada con la sustitución directa. ¿Sí? Entonces, el límite de una variable va a ser el valor de tendencia de ese límite. Y también tenemos que el límite cuando x tiende a c de una variable elevada a un exponente n, eso va a ser igual a c elevado a la n. Es decir, que ahí nuestro límite va a obtener el valor de la variable. Entonces sería, por ejemplo, límite cuando x tiende a 5 de x elevado a la 2, eso va a ser igual a 5 elevado a la 2, eso es igual a 25. ¿Sí? Entonces, estas son las propiedades que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a hacer cada una de las sustituciones directas que ya trabajamos en la semana anterior. Vamos a ver ahora el límite de una función racional. Entonces, si C es un número real, N y M son enteros positivos, y F es una función en el que el límite existe, tenemos entonces las siguientes propiedades. Entonces tenemos que el límite, cuando x tiende a un valor c, de la raíz n de x va a ser igual a la raíz n de c.
¿sí? Esto significa que hay una sustitución directa del valor del límite en la variable. Tenemos otra propiedad de la función racional que dice que el límite cuando x tiende a c de la raíz n de f de x, esto va a ser igual a la raíz n del límite cuando x tiende a c de f de x. Tenemos una tercera propiedad que dice que el límite cuando x tiende a c de x elevado a la m sobre n va a ser igual al valor de c elevado a la m sobre n. Y tenemos una cuarta propiedad que dice que el límite cuando x tiende a c de f de x elevado a la m sobre n va a ser igual al límite cuando x tiende a c de f de x, todo esto elevado a la m sobre n. Bueno, hasta aquí nuestras diferentes propiedades. Y ahora vamos a ver lo que es continuidad y límites laterales. Bueno, entonces, dentro de lo que son los límites, las continuidades van a ser qué tan continua es esa secuencia de puntos que tiene una función dentro del plano. Cuando esta secuencia de puntos se ve interrumpida por una indeterminación, entonces podemos afirmar que esa función no es continua. Y no es continua en un punto específico de esa función. O sea, hay unas funciones que van a tener
discontinuidades y nosotros pues las vamos a transformar en otras que nos quiten esa discontinuidad. Bueno, entonces la palabra continuidad nos va a indicar que no existe ninguna interrupción en la función cuando x es igual a c. Indica que no existe una interrupción en la función f cuando x es igual a c. Eso es lo que definimos como continuidad. Entonces, ahí tenemos una gráfica. En esa gráfica podemos observar que la línea es continua, pero hay un punto que es 1, 2, en la que es discontinua. Entonces vamos a ver las condiciones que se deben cumplir para que una función sea continua. Entonces, la primera es que en f de c esté definida. Eso quiere decir que cuando nosotros reemplacemos el valor de c dentro de la función, nos vaya a dar un valor dentro de lo que es la función y que no sea indefinido como nos daba en la clase anterior, que habían unos puntos que era 0 sobre 0 y que nos quedaba indeterminado. Nuestra segunda condición es que el límite cuando x tiende a un valor c, la función f de x exista. Es decir, que si nosotros reemplazamos el valor de c en la función, nos dé un valor en el límite. Y una última condición es lo que trabajábamos la clase anterior como sustitución directa, es que el límite cuando x tiende a c de f de x sea igual a f de c. Entonces ahí tenemos que se cumple que
al reemplazar el valor de C dentro de la función, nos va a dar un valor en Y dentro de esa, en este caso, esa recta que tenemos ahí. Entonces vamos a ver esta función de esta recta que tenemos acá. La función es f de x es igual a x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Entonces nosotros podemos observar que si reemplazamos aquí por un valor igual a 1, nos va a dar una indeterminación. Y si reemplazamos por 1 en nuestro numerador, nos va a dar también una indeterminación. Entonces, esta función vamos a buscar f de c, que va a ser 1, entonces va a ser igual a 1 elevado al cuadrado menos 1 sobre 1 menos 1. Entonces eso es igual a 1 menos 1 y 1 menos 1, eso es igual a 0 sobre 0, lo cual es indeterminado. Entonces, eso es indeterminado por lo que no se cumple la primera propiedad, que f de c esté definida. Entonces, para ese punto, para ese valor, 1 en x no está definida nuestra función. De tal manera de que no se cumple que sea continua nuestra función. Entonces, lo que hacemos ahí es transformar esa función en otra de tal manera de que podamos buscar la recta que tenemos ahí. Pues una ecuación que coincidan los valores con la que tenemos ahí. Entonces lo que hacemos es el límite cuando x tiende a 1, vamos a coger esa función y a factorizarla. Entonces tenemos que eso nos da x más 1, que tenemos una diferencia de cuadrados, x menos 1 en el numerador sobre x menos 1. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a 1, se cancelan x menos 1 y x menos 1, y nos queda que simplemente es x más 1. Entonces aquí nosotros, si le damos un valor de 1 a x, vamos a hallar un valor límite. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a 1 de x más 1 va a ser igual a f de 1, que es igual a 1 más 1, eso es igual a 2, que es el punto que tenemos aquí. Tenemos que cuando x es 1, y es 2. Entonces, en nuestra primera función tenía una discontinuidad, pero lo que hicimos es hallar otra que no tuviera esa discontinuidad y que coincidieran cada uno de esos puntos en ella. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a graficar esta función. Entonces aquí ya la tenemos. Aquí tenemos nuestra función.
Ah, no, esta no es otra. Entonces esta es x al cuadrado menos 1. Y en el denominador tenemos que es x menos 1. Aquí tenemos nuestra recta. Y aquí podemos ver que el graficador no la muestra continua, pero nosotros sabemos que hay una discontinuidad en ese punto. Entonces el punto donde presenta la discontinuidad es en 1 para x y en 2 para y. Entonces nosotros sabemos que tenemos esa función que tiene que presenta pues esa discontinuidad ahí. Y lo que hicimos fue hallar otra función que cumpla con todas las condiciones, pero que sea continua en ese punto. Entonces, esa nueva función es x más 1. Que como pueden ver, aquí está graficada. Y es la misma que teníamos al inicio. Si graficamos ambas, vemos que están una sobre la otra. Y tenemos la inicial, la quitamos, ponemos la otra y es la misma. Si ponemos solamente el punto de discontinuidad, vemos que esta pasa por ahí y nuestra inicial también pasa por ese punto. Solo que la primera tiene una discontinuidad, no es continua para ese punto porque no se cumplen las condiciones que esbozamos ahí. Vamos a hacer otro ejercicio. El que podamos ver. Estos son límites de dos funciones que coinciden en todos los puntos excepto en uno. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a 3, tiende a menos 3, de la función x al cuadrado más x menos 6 sobre x más 3. Entonces, si nosotros reemplazamos f de c, que es menos 3, va a ser igual
menos 3 al cuadrado más menos 3 menos 6. Menos 3 más 3. Entonces eso es igual a 3 por 3, 9. Menos 3 menos 6. Acá va a ser menos 3 menos más 3 nos da 0. Acá nos da 9 menos 9 nos da 0 sobre 0. Entonces tenemos una indeterminación ahí. Y esa indeterminación nos dice que esa función, o sea, que no es continua y que debemos hallar otra que sí sea continua. Entonces, vemos que podemos factorizar el numerador. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a menos 3 a buscar dos valores que sumados nos den menos 6 y multiplicados nos den más 1. Entonces tenemos que más por más da más por menos menos. Entonces esos valores serán 3 y menos 2. 3 menos 2 nos da 1 positivo y 3 por menos 2 nos da menos 6. Entonces cancelamos aquí. Nos queda que el límite cuando x tiende a menos 3 de x menos 2. Entonces reemplazamos f de menos 3 va a ser igual a menos 3 menos 2, eso es igual a menos 5. ¿Sí? Ese es nuestro límite. Entonces, inicialmente hay una discontinuidad en el punto menos 3 menos 5 y vamos a verlo de manera gráfica. ¿Qué hubo? No. Porque se le fue una jaco 2 veces. Entonces aquí tenemos nuestra función. Y tenemos nuestra otra función. Ahí tenemos ambas y vemos que coinciden en la misma secuencia de puntos. Sin embargo, en la primera hay una discontinuidad en el punto menos 3, 5. Menos 3, menos 5. Entonces, podemos apreciar que cuando nuestro valor en x es 3, nuestro valor en y es menos 5. Menos 3, menos 5. En ese punto, nuestra primera función tiene una discontinuidad y la segunda no la tiene. Entonces, tenemos dos funciones que cumplen, una que no cumple con la continuidad y la otra que es resultado de la primera y que puede ser que cumple con toda la función de, pues con todas las propiedades de la continuidad. Bueno, ahora por último vamos a ver lo que son los límites dentro de un intervalo.
Entonces tenemos una función que sea continua en un intervalo. Ahí tenemos 3 gráficas de diferentes funciones y vamos a ver cómo se comportan estas de acuerdo con los intervalos. Entonces tenemos que f de x, esta función va a ser f de x igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces, esa función va a tener unos valores límite que son en menos 1 y en 1. Si nosotros hacemos f de c igual a f de menos 1, tenemos que eso es igual a 1 menos 1 elevado al cuadrado. Entonces eso va a ser igual a 1 a la raíz de 1, 1 por 1, 1, y menos por menos da más, o sea que nos queda 1 menos 1. Eso es igual a raíz de 0, eso es igual a 0. Y si tenemos que f de 1 es igual a la raíz de 1 menos 1 al cuadrado, va a ser igual a la raíz de 1 menos 1 igual a raíz de 0 igual a 0. Entonces vemos que esa función es continua en un intervalo comprendido entre menos 1 y 1. ¿Sí? Incluye los dos valores límite. De tal manera que nosotros vamos a definir que es continua en el intervalo menos 1, 1. Y la denotamos entre corchetes porque nos está indicando que se incluyen los valores menos 1 y 1. Entonces, ahora veamos la función que está abajo, que es una u. Esta función va a ser f de x igual a 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces nosotros podemos observar que es una función que viene desde menos infinito, llega a un punto y vuelve y sube. Entonces vamos a hacer f de c igual a f de menos 1 igual a 1 dividido entre la raíz de 1 menos 1 al cuadrado. Entonces, eso va a ser igual a 1 sobre la raíz de 1 menos 1 al cuadrado nos da 1. Eso es igual 1 sobre raíz de 0. Eso es igual a 1 sobre 0, lo cual nos indica que es indeterminado. Entonces no hay continuidad en este punto. Y probamos entonces f de 1 va a ser igual a 1 sobre la raíz de 1 menos 1 al cuadrado. Entonces eso va a ser igual a 1 sobre raíz de 1 menos 1 igual a 1 sobre raíz de 0 igual a 1 sobre 0. Entonces tampoco se cumple en el punto 1.
sea, para x igual a 1 no hay una continuidad en esa función. Entonces veíamos que en la primera función sí hay continuidad, en esta no hay continuidad para esos dos puntos. Es decir, que esa función es continua, pero no incluye los valores menos 1, 1. Entonces, continua en el intervalo menos 1, 1. Entonces, de esta forma denotamos cuando es continua en un intervalo, sea que no incluya los puntos laterales o que sí los incluya. Y tenemos una última función que es f de x es igual al valor absoluto de x al cuadrado menos 1. Entonces, a simple vista podemos observar que esta función es continua para todos los valores de x, ya que ella tiende hacia más infinito y a menos infinito. Sí, hay una tendencia en la que se cubren todos los valores del eje x. Entonces nosotros podemos ahí afirmar que es continua en toda la recta real. ¿Sí? Se va desde menos infinito hasta más infinito. Bueno, por último tenemos el teorema del valor medio. Profe, qué pena, ¿lo puede volver un momentico? Claro que sí. Aquí, ok. Sí, espérate. Ya. Entonces el teorema del valor medio nos indica que si la función f es continua, dentro de un intervalo AB y un valor k que está entre f de A y f de B, entonces existe un número C
entre A y B. De tal manera que f de c sea igual a k. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica anterior. Y aquí nosotros podemos observar que la función es continua entre los puntos -1 y 1. Es decir, que en este intervalo nosotros vamos a encontrar un valor intermedio que va a estar entre -1 y 1 y que va a cumplir con esa condición que acabamos de expresar. Entonces, la función es continua. Se sabe que es continua dentro de ese intervalo. Dentro de esa secuencia de puntos que corresponde a nuestra función, va a haber un valor k que corresponda a que f de c sea igual a k. Si, pues, dentro de los valores que le vamos a dar a f de a y a f de b están dentro de ese intervalo. Eso es lo que nos quiere decir el valor medio, el valor intermedio. Aquí tenemos nuestra otra función. Entonces, en esta, ustedes saben que no se cumple en los puntos -1 y 1. Entonces, como los puntos A y B no corresponden o no están dentro de la función, no podemos aplicar el teorema del valor intermedio. En esta sí lo podríamos aplicar porque nos cubre toda la recta numérica. Entonces esta sería lo que es una trayectoria, por así decirlo. Y lo que nos dice es que entre el valor A y el valor B, nosotros vamos a tener dentro de este intervalo A y B, nosotros vamos a tener que si nosotros buscamos un valor en f de c, pero para valores que están comprendidos dentro de ese intervalo, vamos a tener un valor k que va a estar dentro de ese intervalo. Entonces tenemos que aquí, por decir, aquí tenemos f de c. Entonces ese valor f de c va a tener valor k que está dentro de ese intervalo entre a y b. Entonces, dependiendo del valor de c, va a tener un valor dentro de ese intervalo. ¿Sí? Eso es el teorema del valor medio, valor intermedio.